En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante este evangelio. Primero Jesús hace una encuesta. No se la encarga a ninguna empresa demoscópica que no existían. Pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Hay respuestas variadas, todas buenas, pero todas falsas, equivocadas. Y después les pregunta: bueno, eso es lo que dice la gente, ¿vale? Pero vosotros, ¿qué opináis? Pedro es el primero en decirlo, no sé si como portavoz, es decir, respondiendo de parte de todos que tenían esta opinión, porque lo habían hablado ya entre ellos, o si lo dice solo en nombre propio. Pero es el primero en decirlo: tú eres el Mesías. No sabemos muy bien el concepto que tenía Pedro de Mesías, si correspondía con la divinidad de Jesús o con el Mesías político que estaba esperando el pueblo de Israel. Tú eres el Mesías. Esta afirmación le va a valer a Pedro la primogenitura, le va a valer a Pedro que sea nombrado el vicario de Cristo. Porque aunque este texto de San Marcos no lo cuenta, otro de los evangelistas dice que a continuación el Señor le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro. Se llamaba Simón, Pedro significa piedra. Yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Por qué le ha nombrado vicario de Cristo? ¿Por qué le ha nombrado su segundo, su sucesor? ¿Por qué? Porque ha confesado la divinidad de Jesús. Los demás decían cosas buenas de Cristo: Juan Bautista resucitado, un profeta. Pero solo Pedro va a confesar esa divinidad, el primero en confesarla. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ese es el sentido que damos a la palabra Mesías y que después la Iglesia, incluso en vida de Jesús, asumió. No un Mesías político o un Mesías caudillo de ejércitos, sino el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, primero, importantísimo, el Papa, cualquier Papa. El Papa es vicario de Cristo si confiesa la divinidad del Señor, naturalmente también su humanidad, con todas las consecuencias. La primera de esas consecuencias es confesar que su mensaje, por ser mensaje divino, no puede ser cambiado. Si un papa decidiera cambiar el mensaje de Cristo y dijera: habéis oído que el Nuevo Testamento dice, pero yo os digo. Habéis oído que Jesucristo enseñó, pero yo os enseño. Ya no sería vicario, sino que se estaría poniendo en el lugar de Cristo. Al ponerse en el lugar de Cristo, se estaría él a sí mismo divinizando. Dejaría de ser papa de forma automática, al margen de lo que dijeran los hombres. Primera gran enseñanza, por lo tanto, la misión del Papa es
proclamar la divinidad de Jesús. Por eso se le constituye Papa. Y proclamar esa divinidad significa proclamar y defender íntegro, sin mover una sola coma, su mensaje. Pero es que luego dice el Evangelio que Jesús empieza, una vez que ellos ya saben que Él es Dios, que tienen fe, empieza a enseñarles que va a morir en la cruz. Es decir, que su divinidad, su mesianismo, no es un mesianismo, una divinidad exitosa, de triunfos, de poder, de dinero, sino que es una misteriosa divinidad, una misteriosa mesianidad, la de aquel que se entrega por su pueblo como aquel cordero inocente llevado al matadero que habían anunciado los profetas. Y eso tiene que cumplirse. Él es el Salvador, Él es el Redentor, y para ello tiene que entregar su vida y derramar su sangre. Y esto es muy duro de aceptar. No sé si por parte de aquellos que soñaban con el mesianismo real, con el mesianismo poderoso, la expulsión de los romanos, etc. Pero es muy duro de aceptar, incluso por aquellos que no soñarían con eso. Es duro de aceptar porque significaba el sufrimiento para nuestro Señor. Y yo creo que ese es el motivo por el cual San Pedro rechaza ese sacrificio de Cristo y le dice, quiero pensar que con un gran amor, le dice, esto no puede sucederte, eso quítatelo de la cabeza, no vamos a consentir que te maten, no vamos a aceptar que tú des la vida. Creo que es el amor a Jesús el que le llevaba a decir estas cosas. Y sin embargo, a pesar de ser el amor el que movía a Pedro para rechazar la cruz de Cristo, la respuesta del Señor fue no solo tajante, sino durísima. Le acaba de declarar delante de todos su sucesor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le acaba de declarar su sucesor y a continuación, inmediatamente, le llama Satanás y le compara con Satanás. Apártate de mí, Satanás. Esta traducción, una traducción quizá más literal, pero no se aclara muy bien, porque dice, ponte detrás de mí, Satanás. Bueno, apártate de mí, Satanás. Márchate, aléjate de mí, Satanás. Eres un tentador. Aléjate de mí, Satanás, que me haces tropezar. ¿Por qué? Pero si es el amor el que está hablando por boca de Pedro, diciéndole que no suba a la cruz. Y sin embargo Jesús considera eso, ese amor, una obra de Satanás, una tentación de Satanás. Cuando intentan evitar que él cumpla su misión, entonces es Satanás, al margen de la buena intención del que está diciendo esas cosas, es Satanás el que actúa. Pedro, el vicario, se convierte, sin ser consciente de ello, en un instrumento de Satanás. Inmediatamente, además, ha sido instrumento del Espíritu Santo para proclamar la divinidad de Jesús. Eso le ha valido la primogenitura, le ha valido el vicariato. Y a continuación, sin ser consciente, se convierte en instrumento del demonio para tentar a Cristo. ¿Quién tienta? No sé si a Cristo, pero sí a los hombres. ¿Quién los tienta? Por supuesto, el que les invita a hacer el mal, claro. Pero en este caso, Pedro no le está invitando a Jesús a hacer el mal. Le está invitando a que no acepte su misión, a que no acepte la cruz. Eso es hacer el mal, pero de otra manera. ¿Quién tienta hoy a los hombres como Pedro tentó a Jesús, convirtiéndose en un enviado de Satanás? Aquel que dice a esos hombres, eso que te apetece,
puedes hacerlo. Y lo que significa sacrificio, no lo hagas. Es decir, aquel que aconseja no aceptar la propia cruz. No me refiero, naturalmente, a cruces evitables. O sea, tú estás enfermo y tienes que ir al médico, naturalmente. Tienes un problema y debes intentar resolverlo, naturalmente. Me refiero a aquellos que te invitan a no cargar con la cruz que es voluntad de Dios que tú lleves. Por ejemplo, a los que te dicen que puedes matar a un bebé que todavía no ha nacido porque de esa forma te quitas un problema de encima. Y quizá te lo dicen incluso ya hoy hasta sacerdotes. O a los que te dicen que puedes matar al abuelito incómodo porque ya es muy mayor con la eutanasia, porque eso le va a liberar a él y te va a liberar a ti. Y también hay sacerdotes que ya proclaman esto. O los que te dicen que puedes romper tu matrimonio, puedes casarte con otro, con otra, con otros, con otra, sucesivamente, un número indefinido de veces, o que puedes irte a convivir con tu pareja porque no pasa nada, porque ya no existe el pecado. Es decir, ellos te están invitando a que no aceptes tu cruz, a que no aceptes la cruz que Dios ha querido para ti. Insisto, estamos hablando de las cosas que son inevitables. Tenemos que pedirle al Señor la fuerza para llevar la cruz. Cristo nos dio el ejemplo perfecto. No era alguien que buscaba el dolor por el dolor. No era un masoquista o un sádico. El Señor, en el huerto de los olivos, rezó al Padre y dijo: si es posible, que pase de mí este cáliz. Si es posible, Señor, que yo pueda cumplir mi misión redentora. Ya había derramado sangre en el huerto. La sangre que exudó de su frente por el terror de lo que le venía encima. Esa sangre ya era sangre derramada del Hijo de Dios. Si es posible, Señor, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Esta tiene que ser nuestra oración. Señor, estoy sufriendo por esto, por aquello, por 10 cosas a la vez. Estoy sufriendo, Señor, y es muy duro esto que me pasa. Es muy dura la lucha contra el pecado, es muy dura la lucha contra el carácter, es muy dura la lucha en este contexto familiar. Es muy duro, Señor. Y tengo la tentación de bajarme de la cruz, de resolver el problema, como decía San Juan Pablo II, con los instrumentos de la cultura de la muerte. Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Y dame la fuerza, Señor, para responder como tú quieres, para subir a la cruz, para cumplir en todo momento lo que tú me pides. Que así sea.